Jesús estuvo amenazado por el rechazo y la persecución. En la visión joánica del ministerio de Jesús, todo el conjunto es un largo proceso de la oposición entre las tinieblas y la luz. Todo el ministerio de Jesús está, de alguna manera, capitalizado por esta visión o por esta oposición de las tinieblas y la luz. Los capítulos del 7 al 11 constituyen el marco fundamental de este proceso que enfrentó la luz y las tinieblas, la libertad a la esclavitud, la vida a la muerte. Jesús deja Galilea porque los judíos intentaban matarle. Vemos en Juan 7:1. En Juan 7:13 se nos dice que la gente de Judea no puede hablar de él por miedo a los judíos. En Juan 7:19 se nos dice que Jesús preguntó: ¿por qué intentáis matarme? En Juan 7:25 se nos dice que los de Jerusalén, los jerosolimitanos, estaban admirados de la libertad con que actuaba quien estaba perseguido a muerte. Bueno, pues todo esto nos está indicando cómo era la situación que vivía Jesús. En 7:30 intentaron prenderlo, pero no se atrevieron a echarle mano. Y en 7:32 los guardias son enviados con la orden de arresto. Bien, y más, en Juan 8:59 tomaron piedras para arrojárselas. Bien, todo este largo proceso culmina con esa declaración en el Evangelio de Juan, culmina con esa declaración y sentencia de Caifás. Vosotros, dice Caifás, no sabéis nada, no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo. Jesús, ciertamente, había de morir por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino para reunir en él a todos los hijos de Dios que están dispersos. Desde aquel día tomaron la resolución de matarle. Bueno, pues este es un poco, a grandes rasgos, el ambiente que envuelve el ministerio de Jesús. Por todo ello, la muerte no le sorprendió, evidentemente, sino que la preveyó lúcidamente y la interpretó. Jesús entregó toda su vida en su desarrollo diario al anuncio, al establecimiento del reino, y él comprobaba el rechazo, ¿verdad? El rechazo progresivo de su predicación, de su vida, de su comportamiento por parte de las autoridades de Israel, es decir, por los saduceos, los doctores de la ley, los fariseos. Esta experiencia permanente le hacía ver el destino final con plena libertad, con plena lucidez. Toda la vida de Jesús fue, por tanto, un camino de cruz-gloria, podríamos decir. También hemos de tener en cuenta, como os decía antes,
que Jesús se entendió a sí mismo, y yo creo que esto es muy importante también para la comprensión del querigma, Jesús se entendió a sí mismo como el siervo de Yahvé, del que habla el segundo Isaías, Isaías 42, del 1 al 9. Un personaje, el siervo de Yahvé, del que habla Isaías, y con el que Jesús se identifica. Se trata de una figura que aglutina toda la historia de la salvación, figura individual y colectiva a la vez. Es un personaje enigmático que sustitutivamente, y yo creo que esta es la clave, sustitutivamente, vicariamente, es decir, en lugar de otro, sustitutivamente asume la responsabilidad que pesa sobre la humanidad y carga sobre sí su pecado, el pecado que la destruye y le cierra el camino hacia la vida auténtica. Pues bien, este personaje carga sobre sí el peso, el pecado de la humanidad. Pues bien, he ahí también una invitación para los que siguen a Jesús. Si Jesús se identifica con ese personaje, también los que seguimos a Jesús, los seguidores de Jesús, pues debemos de alguna forma hacer lo mismo. Deberíamos hacer lo mismo. Una urgente llamada, por tanto, de estas afirmaciones para nuestra vida. Cada uno somos y cada una somos un poco ese siervo de Yahvé. Si queremos seguir a Jesús, debemos ser como ese siervo de Yahvé. Debemos cargar con el pecado del otro. Recordemos esa palabra, sustitución, sustitutivo, sustitutivamente, vicariamente. El vicario es el que actúa en nombre de. Entonces, de alguna manera también actuar en nombre de, cargar con el pecado del otro, actuar sustitutivamente, sustituyendo al otro. Nunca reprobar o condenar a nadie. Qué importante es esto también. Nunca condenar ni reprobar. Esta tarea es imposible si alguien no va por delante, abriendo y marcando el camino. Y este es Jesús, el que va por delante en esta tarea. Importante eso. Nunca reprobar o condenar a nadie, sino cargar. Dice San Pablo, llevad unos las cargas de los otros. Ahí encontramos ese sentido, ese aspecto vicario, sustitutivo. No condenar, no reprobar, llevar la carga del otro. Es importante este aspecto, este detalle, si realmente queremos seguir a Jesús y queremos hacer nuestras esas categorías, esas
actitudes del siervo de Yahvé, con el que Él se identifica. Insisto en que esta tarea es imposible para nosotros mismos si alguien no va por delante abriendo y marcando el camino. Estos cánticos del siervo de Yahvé, que constituyen las profecías más claras y detalladas de lo que será la figura y la misión de Jesús, Jesús se ve claramente reflejado ahí, nos proporcionan un marco referencial profético de gran importancia, de primera importancia. Ahí tenemos un aspecto, por tanto, importante para entrar en lo profundo del querigma. También hemos de tener en cuenta y no olvidar que la cruz tiene una fuerza liberadora, y eso es importante también. Eso es fundamental para entender el mensaje de la cruz, para entrar en el profundo significado de la cruz y, por tanto, del querigma, para anunciar y vivir el querigma. Aquí llegamos un poco al cogollo, ¿no? Diríamos, al centro de la cuestión, al núcleo. Para ser discípulo de Cristo es necesario renunciar a todo, tomar la cruz y seguirle. Permanecer fieles a su palabra, que es la verdad, que nos hace libres. Nos hace libres. Luego, la cruz tiene un sentido liberador. Nos hace libres. La cruz de Cristo es el valor que tergiversa, que subvierte todos los demás valores, en los que el hombre pone su esperanza. Si nos fijamos bien, el discípulo descubre que la cruz es un motivo de gloria, como decíamos antes, el único valor que merece su atención. Dice Pablo, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. La cruz es el motivo de gloria, de glorificación. El discípulo descubre en la cruz un motivo de gloria, el único valor que merece atención. El discípulo entiende que puede conseguir la libertad, porque Cristo en la cruz es la expresión suprema del amor del Padre en favor de la humanidad. Solo se puede amar a los hermanos y a todos los hombres y mujeres del mundo sinceramente cuando se ha experimentado este amor de Dios. Hemos recibido este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Amas a Dios, luego amas al hermano. No amas al hermano, no amas a Dios. Sí, yo amo a Dios, bien. Si no amas al hermano, seguramente no estás amando tampoco a Dios. Luego, solo se puede amar a los hermanos y a todos los hombres y mujeres del mundo sinceramente cuando se experimenta el amor de Dios, cuando sabes
que Dios te ama es cuando tú puedes amar y cuando estás preparado o preparada para amar. El amor a Dios se expresa, se manifiesta en el amor al hermano. De lo contrario, pues no se sabe bien si amas a Dios o a qué o a quién. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, y esto es expresión, fruto de la cruz. En la cruz es donde se experimenta, se vive este amor profundo de Dios, donde vemos este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ahí es donde vemos que Dios nos ha amado. Y por tanto, si Dios nos ha amado de esa manera, hasta el extremo, también nosotros debemos de amar. Cristo en la cruz, por tanto, nos da la libertad para amar, que es la verdadera libertad. Nos hace libres para poder amar. Jesús es el hombre libre para amar, porque ama y ama hasta el extremo. Así también nosotros. A nosotros Jesús nos hace libres para poder amar. Qué importante es esto también. El para ocupa un lugar decisivo, para amar, libres para amar. No me hace libre de esto, de aquello, no. Además de esa libertad Cristo me da una libertad mucho más profunda, mucho más decisiva, libre para amar. Por tanto, en la cruz quedamos libres, nos liberamos, la cruz nos libera, porque nos manifiesta el amor pleno y definitivo de Dios. Por tanto, tú quedas libre para poder, una vez que has visto el gran amor que Dios te tiene, tú puedes también amar. Con la libertad, libremente, no porque nadie te lo imponga o porque tenga que ser así o porque esté mandado, sino porque te sientes libre y has visto que esa es la mejor manera de expresar, de vivir en el amor. Cristo en la cruz, por tanto, nos libera. Y nos libera. También tendríamos que acotar más esa libertad que Cristo nos consigue en la cruz. Nos libera de la ley. ¿Qué significa esto de que Cristo nos libera de la ley? Pues tendríamos que fijarnos que cuando los textos neotestamentarios hablan de la ley, en este contexto no se refieren a los mandamientos de Dios, que son fuente de libertad. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley, no se habla de los mandamientos de Dios, sino más bien de todo un cúmulo ingente de preceptos y normas ceremoniales de pureza legal muy complicados, que se fueron sumando para
salvaguardar la santidad del hombre ante Dios en todos los detalles de la vida. Ahí se fueron agregando cosas y cosas y cosas. En los escritos rabínicos se pueden encontrar hasta 600 preceptos. 600 preceptos que obligan y obligaban a su cumplimiento. Pues bien, Jesús en la cruz realiza la salvación y nuestra incorporación a Él mediante el cumplimiento de estos 600 preceptos. No. Mediante la fe y el bautismo nos incorporamos por la fe y por el bautismo, nos incorporamos a Cristo. Por la fe y por el bautismo. Nos incorporamos a Cristo por esos preceptos, por esos 600 preceptos que obligaban a su cumplimiento. No. Luego, ¿Jesucristo nos ha liberado de la ley? Sí. Insisto que la ley no son los mandamientos. Los mandamientos son expresión de la voluntad de Dios. Son esos preceptos que se fueron añadiendo, hasta 600 o más. ¿Nos ha liberado Cristo de la ley? Claro. Por la fe y el bautismo nos regenera como hijos de Dios que viven en la libertad que corresponde a la filiación. Somos hijos. Jesucristo nos ha dado la filiación. Y esta realidad es un don gratuito. Nadie se ha merecido ni se merece el don de la filiación divina. La filiación divina o se nos da o nosotros no la podemos conseguir. Si alguien no nos da la filiación, nosotros difícilmente la vamos a conseguir, la vamos a lograr. Se da, se nos da gratuitamente. Y una vez realizada esta regeneración gratuita, o nuevo nacimiento por el bautismo somos hijos. Una vez realizada esta regeneración o nuevo nacimiento, compromete toda nuestra persona, pero el compromiso es respuesta, no es que has quedado obligado, no, es la respuesta, una vez más, la respuesta libre, coherente, de un hijo a su padre. Que nos ha creado libres. Una vez más aparece la libertad. Jesucristo nos ha liberado en la cruz, nos ha liberado también de la ley. Y este es el marco que deben vivir los que eligen el Evangelio como compromiso peculiar de entender y realizar su existencia, su vida. En consecuencia, la aceptación generosa y libre de este don nos convierte en testigos de la más auténtica libertad que damos como los hombres y mujeres más libres en medio de nuestro mundo, que tanto valora la libertad. Curiosamente, nuestro mundo, que tanto valora la libertad, no conoce la verdadera libertad. ¿De dónde brota la verdadera libertad? Y mira que la defiende, y mira que la busca. Y
tenemos la fuente de esa verdadera libertad en la cruz. Por tanto, la liberación de la ley por obra de Cristo significa que además de descubrir su bondad original en la voluntad de Dios, de donde procede, ofrece la posibilidad, por la fuerza de la cruz, de llevarla a la perfección desde el corazón nuevo. Jesús abre y marca el camino. En la cruz Jesús es a la vez el hombre más libre y más obediente. También aquí es importante esto. Jesús es el más libre y a la vez el más obediente que jamás haya existido. La obediencia libera. Aquí vemos, Jesús es libre y es obediente a la vez. Y esta obediencia que nos hace libres es también la que abrazamos, en este caso cuando hacemos la profesión como personas consagradas. A partir de ahí, todos los detalles de obediencia se convierten en detalles de amor a un Dios Padre que nos lo ha dado en su Hijo y lo activa constantemente por el don del Espíritu Santo. Así podemos ser libres y obedientes a la vez, sin mermar nada nuestra dignidad humana. Yo puedo ser libre y obediente a la vez. Al contrario, la dignidad humana, lejos de quedar mermada, al revés, queda elevada a imitación de Jesús. Jesús, el hombre libre por antonomasia, el más libre, ha sido a la vez el más obediente a la voluntad del Padre. Por eso leemos: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Jesús no abole, no viene a suprimir la ley, sino a darle cumplimiento. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una yod o tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Luego nos libera nos hace libres, nos libera de la ley, pero uniéndonos, haciéndonos hijos capaces de amar y por tanto capaces de cumplir la ley. Capaces de cumplirla. Sin Él no podemos cumplir la ley, porque la perfección de la ley es el amor, y sin Él no podemos amar. Él es el que nos da la posibilidad de amar. Por tanto, Él es el que nos permite cumplir la ley. El espíritu de la ley nos permite amar y, por tanto, nos permite cumplir la ley. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle cumplimiento. Importante es esto también. Sin ese espíritu que Él nos da, no podemos amar. Y si no podemos amar como Él nos ha amado, no podemos tampoco cumplir la ley, que consiste en el amor, evidentemente. Nos quedaremos en esos preceptos, y los preceptos no nos dan la libertad. Al revés, nos esclavizan. Esa es la
la guerra, ¿no?, que tenía Jesús, por ejemplo, con los fariseos, con los saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. La ley, sin más, esclaviza si no está acompañada del Espíritu, que es el que te da la libertad, porque es el que te permite comprender que Dios te ama y te permite, por tanto, amar y, por tanto, cumplirla. No he venido a abolir, sino a cumplir, a darle cumplimiento. Evidentemente que todo esto apunta hacia la resurrección. Pero no solamente Cristo nos libra de la ley, también nos libera, no solamente nos libera de la ley, sino que también nos libera del pecado. El pecado también nos esclaviza, no solamente nos esclaviza la ley, esos 600 preceptos que nadie podía cumplir, evidentemente. Acordémonos de a que vosotros ponéis pesadas cargas, pero no estáis dispuestos, todo aquello, ¿verdad? Nadie podía cumplir eso, luego era una esclavitud. Jesús nos libera de todo eso y además nos libera del pecado que también nos esclaviza. La situación humana es, ante todo, una situación de muerte, compartiendo el dominio de la muerte sobre el hombre está el pecado. Muerte y pecado, ¿verdad?, van juntos. Junto a la muerte está el pecado. Pero en el proyecto original de Dios sobre el hombre no era así. El hombre fue hecho para una vida sin término, feliz y en la comunión con su Creador. La misión de Cristo ha consistido en restaurar el destino primero del hombre, pero elevándolo, haciendo de los hombres y mujeres hijos de Dios. Como ya hemos dicho, Jesús expresó abiertamente que vino a este mundo para perdonar los pecados. Qué importante es esto también. La primera confesión de Juan el Bautista consiste en esta exclamación: «He aquí el Cordero, el siervo», Cordero, siervo, el siervo, recordemos, el siervo de Yahvé, «He aquí el Cordero, el siervo de Dios que quita el pecado del mundo». Este es el que quita el pecado del mundo. Es la afirmación radical del Bautista. El pecado que tiene una dimensión personal y una dimensión social, pero ambas dimensiones están estrechamente entretejidas por múltiples interferencias. Jesús viene a liberarnos de las dos realidades, del pecado en su sentido personal y en su sentido social. Es urgente y necesario trabajar por la liberación de toda esclavitud que deforma y destruye la dignidad de la persona humana. Importante también es esto. Todo lo que destruye la dignidad de la persona humana, lo que impide a la persona vivir dignamente, tiene que ver con el pecado. Bien es verdad que el pecado social y colectivo es el resultado de personas que están esclavizadas por
un sinfín de intereses que destruyen el equilibrio de la justicia, de la solidaridad, etcétera, etcétera. La fuerza liberadora de Jesús en la cruz debe de alcanzar todos los niveles en que actúa la fuerza del pecado y sus consecuencias. Las personas que deciden dedicar su vida a la experiencia, a la proclamación del Evangelio, de un modo más radical, de un modo más singular, tienen o tenemos la gran tarea de liberar, colaborando en la dignidad, a favor de la dignidad de toda persona humana. Cuando ayudamos a alguien en su enfermedad, ¿estamos ayudándole en su dignidad? Claro, pues ahí está. Ayudar, promover la dignidad de la persona. Esa es la manera de enfrentarse al mal, de enfrentarse al pecado. Por tanto, como consagrados radicalmente al Evangelio, hemos de ser testigos de esta experiencia de la misericordia y del perdón de Dios, que son ejemplos vivos de la misericordia benigna de Dios hacia el hombre. Realizar esta experiencia es un testimonio vivo para los hombres de nuestro tiempo. El pecado, Dios perdona nuestro pecado, nos perdona. El perdón, creemos en el perdón de los pecados. Ese perdón de los pecados tiene su fuente también en la cruz. Cristo nos ha traído el perdón, y ese perdón lo vivimos, lo experimentamos, lo llevamos con nosotros en el plano sacramental, evidentemente, pero también en ese plano de promoción de la dignidad de la persona. Cuando promovemos la dignidad de toda persona, estamos haciendo presente, estamos haciendo también realidad el perdón de los pecados. Qué importante es esto también, ¿no? Promover la dignidad de la persona es una manera fundamental también de llevar el perdón del pecado, el pecado que nos esclaviza, ¿no? Que nos impide vivir dignamente. Qué interesante es esto. Por tanto, en la proclamación querigmática, los apóstoles reciben la misión de proclamar el perdón de los pecados como parte esencial de su tarea. Forma parte esencial de la tarea del apóstol anunciar el perdón de los pecados. La escuela joánica así lo ha entendido en su comprensión de la obra de Jesús. En la reflexión paulina encontramos también abundantes afirmaciones de que Cristo nos libera del pecado. El pecado que nos rompe, el pecado que nos aparta de Dios, el pecado que nos impide vivir dignamente, el perdón
perdón del pecado, que se traduce en formas, en maneras de promover la dignidad de la persona humana, que se traduce en formas de promover la dignidad de la persona humana. Ahí tenemos textos: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio, diciendo: bebed todos de él, que esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Veis? Actualizamos ese perdón de los pecados, ese perdón que nos trae Jesús cuando celebramos el sacramento de la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios. ¿Y qué es? ¿En qué consiste esa reconciliación? Tú recobras tu dignidad, tu filiación. Claro. Y si somos hijos, somos libres. Luego, ¿el pecado nos esclaviza? Claro, nos impide, niega la filiación, dice: tú no eres hijo. El pecado te dice que no eres hijo. Claro. Luego, el perdón de los pecados es recobrar tu dignidad, recobrar tu filiación, lo que tú eres, lo que nunca dejaste de ser. Promover, por tanto, la dignidad de la persona tendrá que ver también con este perdón. Ayudar al otro, curar al otro, acompañarle. Tiene que ver también con el perdón. Si el perdón me recobra, me da, me devuelve la dignidad, todo lo que haga por recobrar la dignidad propia y de los demás tendrá que ver también con el perdón de los pecados. Claro. Después de la resurrección vino Jesús y, puesto en medio de los apóstoles, les dijo: la paz sea con vosotros. Y les dijo: como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Bien, Cristo nos libera de la ley, hemos dicho, nos da la capacidad de amar, nos devuelve la capacidad de amar, nos da la capacidad de amar, nos libera, por tanto, de la ley que nos impedía, nos esclavizaba sin darnos capacidad de amar, de cumplirla. Nos libera del pecado, como hemos visto, el pecado que nos impide ser hijos, vivir como hijos, vivir dignamente, rompe la dignidad, nuestra dignidad, anula nuestra dignidad de hijos. Entonces, recuperar esa dignidad de hijos de Dios me tiene que llevar inmediatamente a decir: tú también puedes recuperar esa dignidad. ¿Qué es lo que te impide recuperar esa dignidad? ¿Que estás enfermo? No te preocupes, yo te voy a ayudar a recobrar esa dignidad. Necesitarás también recobrar la filiación, claro.
Si eso te lleva, además, a recobrar la filiación, fenomenal. Lo hemos logrado. Eres libre. ¿Quién te condena? Estos que me condenan, ¿quién te ha condenado? Vete y no peques más. Pero además, Cristo nos libera también de la muerte. Ojo, también nos libera de la muerte. El hombre ha sido creado para la vida. Dios es un Dios de la vida y para la vida. Es Dios de vivos, no de muertos. Para Dios todos están vivos. Esta es una afirmación firme en la revelación cristiana y es la gran esperanza para la humanidad. La muerte no es el final, no es el mal definitivo y sin solución para el hombre. Disponemos de una prueba decisiva. Si la muerte no tuviera solución, Cristo no habría aceptado la muerte. Una experiencia dolorosa y desgarradora para la humanidad, eso sí, y que se ha convertido en un enigma indescifrable que desborda la capacidad del hombre, que le esclaviza. La muerte nos esclaviza. ¡Oh, qué miedo! La muerte. ¡Qué esclavitud!, ¿no? Es necesario tomar el hecho y la experiencia de la muerte con toda la seriedad, evidentemente, para entrar en el misterio real de la vida como proyecto de Dios. ¿La muerte está dentro del proyecto de Dios? No. Pero la experiencia de la muerte la tenemos. Y además continuamente estamos experimentando la muerte. Continuamente. Hay anticipos de la muerte en la historia del hombre que le esclavizan, le desazonan, le quitan la paz. El sufrimiento es una experiencia de muerte. La soledad no deseada, impuesta, es una experiencia de muerte. El fracaso es una experiencia de muerte. El hundimiento de muchos proyectos es una experiencia de muerte. La degradación de las relaciones sociales, cuando vemos que la relación social se degrada, es también una experiencia de muerte. Las desigualdades, las grandes desigualdades entre los hombres, la injusticia. Nuestra situación, que a veces atraviesa dificultades, ahora experimentamos, ¿no?, en nuestra vida consagrada, estamos teniendo esa experiencia de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? No vienen. Nadie se apunta. También nos hace experimentar, ¿no?, la muerte, de alguna forma, ¿no? Y a estos anticipos de la muerte, acude el mensaje de la cruz. A todos estos anticipos llega el mensaje de la cruz para asumir con realismo las situaciones, pero abiertos a una gran esperanza. La cruz nos dice, sí, es verdad, la muerte está ahí, la vivimos de muchas maneras, de muchas,
la experimentamos de muchas maneras. La última será cuando ya, bien, nos llegue la hora, sí, pero antes de que llegue esa hora experimentamos la muerte. De muchas maneras. Pues bien, la cruz también nos ayuda a liberarnos de esa cruda realidad, abiertos a la esperanza. He ahí la experiencia del miedo a la muerte, del que nos quiere liberar Cristo, porque la muerte en sí no nos produce, lo que nos da propiamente, lo que nos esclaviza es el miedo a la muerte. Y Cristo nos quiere liberar en la cruz de ese miedo a la muerte. El miedo a la muerte, que ha sido en la historia una fuente inagotable de toda clase de esclavitudes. En la carta a los Hebreos se nos dice: pues como los hijos participan en la sangre y en la carne, de igual manera Él participó de las mismas para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y liberar a aquellos que por el miedo a la muerte estaban toda la vida sujetos a toda clase de esclavitudes. El miedo a la muerte nos lleva a la esclavitud, nos hace, pues, cometer toda clase de atropellos, toda clase de indignidades, nos degrada, nos degradamos, nos hace refugiarnos en no sé qué, la bebida, no sé qué, la droga, todo es el miedo a la muerte, no aceptar, no quiero la muerte, no quiero la muerte, no quiero la muerte. Cristo nos libera de este miedo a la muerte. Él ha enfrentado la muerte y al enfrentar la muerte, al tomarla sobre sí, nos ha liberado, nos ha quitado el miedo a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Hay alguien que se ha enfrentado a la muerte, que le ha puesto cara, le ha plantado cara a la muerte. Le ha dicho: hasta aquí has llegado, muerte. Hasta aquí has llegado. Tu imperio se ha terminado. En la cruz, Jesucristo planta cara a la muerte. Hasta aquí has llegado. Se acabó tu imperio. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que creyere en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para eso fuimos creados, para la vida eterna, no para la muerte. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida y vida eterna. Luego, ¿el miedo a la muerte nos puede esclavizar? No. ¿Pasaremos por la muerte? Bien, pero la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pecado, ley, muerte. ¿Veis? De las tres nos ha liberado Jesucristo, de la muerte, de la ley y del pecado.
pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesús, el Mesías. Bien, pues todo esto brota de la cruz, todo esto es querigma puro y duro, en altas dosis, en cómodas dosis, como aquel se equivocó y dijo en cómodas diócesis, en cómodas diócesis. El querigma hay que tomarlo en cómodas dosis. Pues bien, que seguiremos tomándolo en cómodas dosis. Nos queda algún detalle acerca de la cruz y ya entramos también en el núcleo, juntamente con la cruz, el gran núcleo de la resurrección, muerte y resurrección, que estamos en el núcleo del querigma, revisando profundamente el querigma, que es la gran noticia, la buena noticia, el fundamento, la base de todo lo que somos, hacemos y creemos. Bien, lo dejamos.